El tema propuesto para hoy son la bondad de los límites. Porque el tema, hace tiempo el Señor hablaba a mi corazón y observaba muchos aspectos del mundo en el cual vivimos, en el cual no se observan límites necesarios, prudentes, límites que nos ayuden a comprender dónde empieza mi derecho y el del otro, dónde empieza mi propiedad y el del otro. En el mundo en el cual vivimos, medio que se está desdibujando cada vez más esto, ¿no? Y se vulneran principios, límites puestos por Dios, parámetros morales y espirituales, y así nos va como sociedad, mal. Y esto no es a nuestra sola patria, nuestra querida Argentina, sino el mundo. Y lo bueno es saber que Dios ha puesto límite al mal. No va a ser para toda la eternidad. Por eso tenemos un Dios que pone límites. Y son límites buenos, que nadie puede traspasarlos. Fíjense ustedes en Edén, cuando Dios crea al hombre, a la mujer allí, Dios les puso un límite, ¿se acuerdan? El Edén no abarcaba todo el mundo, ¿verdad? Abarcaba determinados espacios y dentro de ellos se tenían que mover y tenían que cultivar y preparar y cuidar. Y es más, puso un límite más Dios adentro y dice, de ese árbol no van a comer. ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo? Eva fue atraída y escuchando una voz inapropiada que no tendría que haber escuchado nunca, tomó y dio aún a su esposo, comieron, y la raza humana experimentó algo que fue triste, la caída en el pecado, en la maldad, y a raíz de eso, todas las consecuencias que el mundo experimenta es a raíz de esa tendencia natural que todos hemos recibido por herencia al mal, ¿verdad? Ahora, a través de todos los tiempos Dios puso límites. Por ejemplo, al pueblo de Israel, cuando lo había formado y lo sacó de allí de Egipto, pasaron allí el mar y ya estaban, los puso enfrente y les dio mandamientos, lineamientos, eran límites, para que ellos, mientras estuvieran dentro de esos límites, iban a tener la bendición de Dios. Entonces el Dios les pone bendición y maldición para que ellos escogieran, ¿no? La bendición estaba en la obediencia, la maldición en la desobediencia, ¿verdad? Dios les había puesto límites. Dios es un Dios de límites. En la creación Dios puso límites. Fíjense que en varios pasajes de la Escritura habla de que Dios le ha puesto límite al mar, que por más que tenga su braveza y que tenga muchas olas gigantescas, no pasa un límite establecido por Dios. Si usted mira al cielo, las constelaciones, las estrellas, a todas les ha trazado un límite, una órbita, para que vayan por ella, para que no se choquen, para que todo guarde un orden. Los límites sirven para que exista un orden. Ahora, ¿por qué el ser humano vive en tanto desorden? Porque no aprendió a vivir, a disfrutar y a cuidar de los límites, sobre todo los puestos por Dios. Es más, en uno de los mandamientos le dice, no traspasen el lindero antiguo, Dios al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una heredad a cada uno de los del pueblo de Israel, el cual el otro, el vecino, no podía transgredir. No traspases el lindero antiguo, le decía Dios. Es importante los límites y tenemos que darles el valor, y es más, intencionalmente tenemos que poner límites en nuestra vida, porque bien sabemos nosotros que tendemos a exceder los límites. Entonces, los límites son buenos, siempre son buenos. De hecho, los límites puestos por Dios son perfectos, son límites amorosos, son límites que son para cuidado, para protección, para preservación.
Un límite es una línea divisoria. En la geografía demarcan y definen el término de una propiedad o de una jurisdicción y el comienzo de otra. En las relaciones interpersonales es el espacio necesario para diferenciarse, para respetarse y mantener una relación saludable. Los límites en la vida espiritual son determinaciones tomadas que nos ayudan a controlar nuestros impulsos e inclinaciones naturales, pecaminosas y mundanas. Los límites son buenos. En primer lugar, me gustaría que analicemos a través de algunos pasajes bíblicos, por ejemplo, que los límites nos ayudan a tener una vida responsable y productiva para el reino celestial. Vamos a Romanos, capítulo 13. Yo lo voy a leer de aquí. Usted busque en su Biblia, Romanos, capítulo 13, versículo 11, dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo, escribiéndole a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, en el versículo 12 escribe lo siguiente por el Espíritu Santo. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una vida ordenada. Los límites nos ayudan a tener una vida ordenada, un desarrollo de vida ordenado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto un destino celestial, nos ha puesto un oficio al cual cumplir aquí, y es transmitir su mensaje más que a través de nuestras palabras, a través de nuestra vida. Y creo que el ejemplo que Pablo le dice que tiene que ser Timoteo tiene que ver con los límites que él tenía que tener en su vida para no descarrilarse. Ustedes se acuerdan que en hebreo dice que hagan sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. Ese era el consejo para Timoteo. Timoteo, tené cuidado de vos. Administra bien tus tiempos. Administra las palabras que utilizas. Administra la manera en que te conducís para con los demás. Fíjate cómo respetas a los mayores. Fíjate cómo le hablas a las hermanas. Qué distancia necesaria para no incurrir en errores y problemas. Qué importante el lenguaje que tenía que usar Timoteo. Tenía que ser un lenguaje puro, limpio, santo, que muestre la gloria de Dios en él. Importante lo que tenían que mirar sus ojos. Importante lo que sus manos harían. Lo que sus oídos escucharían, donde sus pies iban a transitar, porque Timoteo, al igual que cada uno de nosotros, necesitamos poner límites a nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo natural es salirnos, descalinarnos. Eso es parte de nuestra antigua naturaleza. Ahora, Dios ha implantado por su Santo Espíritu en nosotros una nueva naturaleza, ¿verdad? Y dice claramente que la vieja naturaleza y la nueva luchan entre sí
para que no hagamos lo que querramos. Así dice claramente Gálatas. Entonces, no satisfagan, dice, los deseos de la carne. Tengan cuidado, no alimenten a ese león que tenemos dormido y que puede salir y hacer macanas. Tengan cuidado, pongan límites claros en su vida. En uno de los proverbios dice, pone cuchillo a tu garganta, para no comer demasiado y ser de tropiezo para otros. No está en el hecho de ser todos flacos y todo bárbaro. Se trata de poner límite para que sea sano y prudente y tengamos un desarrollo de vida sana y de buena trayectoria en el desarrollo del servicio. Porque si uno come de más, toma de más y empieza un desorden de vida, los años, la vida y la salud se acortan y no podemos ser el instrumento que el Señor pensó y diseñó para vos y para mí. Para buenas obras, como dice Efesios, para las cuales hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Entonces está bueno meditar, sentarnos, orar al Señor y decir, Señor, ¿en qué cosas tengo que poner límites? ¿En qué aspectos de mi vida tengo ciertas debilidades que me cuestan controlarlas? Señor, dame fuerzas, dame valor de ti, pero dame inteligencia para poner límites claros, para no avanzar más allá y transgredir tu ley. Porque nuestra vida tiene que ser provechosa. Por eso Pablo le decía, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Tu vida tiene que ser provechosa para crecimiento y bendición en la iglesia. Timoteo, cuídate. Una vida ordenada. Muy importante. En cuanto a los horarios, en cuanto a las prioridades de vida, en cuanto a la ingestión, alimentos, bebidas y demás, en cuanto a usos y costumbres, adquirir usos y costumbres sanos, buenos, que nos mantengan lejos de tropezar y caer. Parece como que el ser humano siempre le encanta estar en la cornisa, ahí, en el borde, ¿no? Y jugando en la cornisa, ¿se acuerdan ustedes qué le pasó a uno de los grandes de la televisión, Alberto Olmedo? ¿Qué le pasó? ¿Se acuerdan? Jugando en el límite. Claro, tenía varias copas y varias mercas encima. Entonces, al no tener límites, transgredió y perdió su vida. Triste, perdió la oportunidad de salvación en su vida. Eso fue lo más triste. No lo vamos a ver en el cielo, esto es muy triste. Judas transgredió límites. El Señor le dio muchas oportunidades que fueron límites para su vida y él las desaprovechó. Terminó ahorcándose, muy triste. Terminar la vida de esa manera no es lo mejor. Y a veces los creyentes no llegamos a esas exageraciones de vida, pero a veces nos tomamos nuestras licencias y que a veces nos pagan muy mal esas licencias. Esos permisos que terminan siendo nocivos para nuestra vida y para los que están en nuestro entorno. Porque si papá se toma 2 o 3 copas de más, no solo mamá se da cuenta, los chicos se dan cuenta. El vecino quizás se da cuenta. ¿Dónde va a estar nuestro aprovechamiento? Si por la calle ando los insultos cuando uno se pasó en rojo y estaba mi familia en el auto, ¿dónde está mi aprovechamiento? Son cosas que nos pueden pasar, tenemos que ser honestos, transparentes con nosotros mismos. Pero entender que los límites son buenos y decir, hasta acá llego, basta. Y eso tiene que ver con el dominio propio que es fruto del Espíritu Santo, hermanos. Y el Espíritu Santo y la palabra nos llaman a poner límites sanos y prudentes en nuestra vida para que nuestro aprovechamiento, para que el tuyo, el de toda la congregación sea visto por todos y podamos bendecir la vida de otros con vidas de buen ejemplo para otros. Esto se ha perdido en el mundo. Acá no importa ahora quién da un buen ejemplo de vida, con tal de que traigamos mucha plata, con tal de que tengamos fama, con tal de que tengamos renombre, se dejan de lado los principios morales y ni hablar de los espirituales de lado, y así nos va como sociedad.
Ahora, los creyentes no podemos vivir como el mundo vive, sin límites, en el libertinaje, porque hay diferencia entre libertad y libertinaje. La libertad que Dios nos ha dado y que le ha dado al ser humano es una libertad controlada, no es absoluta. Dios pone límites. Cuando el hombre cayó en el pecado, ya perdió la eternidad en su vida física, fíjense, y perdió su vida espiritual. Y que por la gracia de Dios y la redención que hemos obtenido a través de Cristo en la cruz, podemos tener vida eterna, siendo que no la teníamos. Pero la vida física es una ley que Dios ha puesto como límite en el ser humano, 70, 80, 90 años, 100 años, 120 años. Dios puso límite. Entonces, son buenos los límites, son necesarios, son prudentes para llevar una vida ordenada y una vida que glorifique el nombre de Dios. Es la manera de predicar mucho más elocuente que un montón de palabras que podamos expresar, hermanos. A veces nos afanamos más en buscar buenos cursos que nos den una oratoria más clara y ocupamos poco tiempo en condicionar nuestra vida a modo de testimonio, a modo de ofrenda al Señor. En segundo lugar, los límites nos ayudan a soportar las tentaciones y a salir victoriosos en el Señor. Recuerden, el domingo pasado, Efesios capítulo 6 nos hablaba de la armadura. Tomad toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, dice la Escritura. Este fue el consejo de Dios por su Espíritu para el domingo pasado. Esto viene a colación también, porque si el límite de la coraza, el límite de la espada, el límite del yelmo no están en mi vida y en tu vida, es muy fácil tropezar y caer. Dice el Señor en su palabra que Él no va a permitir que nosotros seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. ¿De qué le habla eso? De un límite, ¿verdad? Dios sabe de límites. No nos va a aplastar con algo que nosotros no podamos, ni nos va a pedir algo que no podamos hacer. Eso está claro. Ahora, hermanos, depende de vos y de mí que nosotros hagamos caso de lo que Dios nos da en su palabra para que podamos tener no solo un desarrollo pleno de vida, útil al Señor, como instrumento dispuesto para toda buena obra, sino también en el momento de la tentación que todos tenemos, podamos salir airosos como el propio Señor Jesús salió. Apenas comenzó su ministerio, el Señor, después de ser bautizado, fue llevado al desierto. Y llevado al desierto fue tentado ahí, con una tentación muy grande. Y Él fue victorioso, hablando de límites, los límites de la palabra. Escrito está. Y trazando bien el límite. Trazaba bien la palabra de verdad del Señor Jesús, no como Satanás, padre de mentiras. Dice Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo, ¿no era mucho lo que estaba diciendo? Pablo no era perfecto, ¿verdad? Si bien era apóstol, no era perfecto. Era un ser humano, como vos, como yo, con debilidades, pero un hombre consagrado a Dios, que había dedicado su vida al servicio a Dios a partir de aquel momento de Damasco donde vino al encuentro el Señor. Y había determinado y había propuesto no correr a la aventura, como más adelante escribe y vamos a leer. Era un hombre que había puesto en orden su vida delante de Dios para poder brillar y poder extender el mensaje.
Ahora, la tentación viene, o viene de adentro de nosotros mismos, o viene de afuera. Pero la tentación viene. Puede ser un vuelto, te dieron de más y te quedó adentro si devolverlo o no. La tentación viene, parece algo pavo, pero viene. Vos pasás por un kiosco y ves determinadas revistas abiertas y te tienta a posar tus ojos y a mirar. No hace falta pasar tanto por la venta de revistas, que se leen pocos hoy, y por el kiosco. Vos tenés tu Instagram, tenés tu celular, tenés tu tablet, y ahí podés ver cosas que nadie te descubre, nadie sabe que vos estás viendo, y ahí ves cosas que a veces, sin que las busques, vienen solas. La tentación viene. Una compañera, un compañero de trabajo, de estudio, que se acerca más de lo necesario y con intenciones no demasiado muy honestas, y la tentación viene. La tentación de contestarle mal a alguien porque te dijo de mala forma algo, o fue injusto en la manera que te trató o en lo que hizo para con vos. Y te viene de adentro esa furia, esa tanada que a veces no sale. La tentación viene en todo momento. ¿Cómo vamos a resistir a la tentación si no ponemos límites, hermanos? O sea, Dios ha puesto límites en su palabra muy claros. Por ejemplo, uno de los límites que veíamos anoche: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, dice claramente la Escritura. Ese es un límite puesto por Dios. Tengan cuidado, porque ellos no conocen a Dios, no pueden honrar a Dios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué pacto hay ahí? No hay ninguno, no se puede. Un límite claro puesto por Dios. Eso hay, en la palabra hay muchas advertencias y lineamientos. Ahora, en determinados aspectos de nuestra vida, quizás no tengamos la Escritura a mano para leerla, pero ¿dónde la debiéramos tener? Acá, hermano, grabada. Ahora pregunto, ¿cómo se va a grabar si no la leo, si no la estudio, si no me preparo, si no invierto tiempo? ¿Cómo voy a salir del momento de la tentación si no acostumbro a orar? No es mi hábito y costumbre. Vengo de vez en cuando a veces a orar los martes. O de vez en cuando en casa oramos por los alimentos, de vez en cuando. No, hermano. Los límites tienen que estar puestos claros en la vida para que, llegado el momento justo y con toda la armadura de Dios, podamos resistir. Ahora hay aspectos donde vos podés verlos antes. Y son límites previsores. Cuando ya estás encima de la tentación es una cosa. Cuando vos podés prevenirla, porque vos sabés lo que está por venir, está bueno. Una vez Pepe, charlando sobre algunos aspectos de vinculaciones con nuestros semejantes, me dice: una vez se acercaba demasiado una compañera de trabajo que yo tenía, dice. Y resulta que, bueno, yo la notaba que era demasiado cariñosa, demasiado hacendosa, hasta que me empecé a preocupar mucho, dice, y oré al Señor. ¿Y qué hiciste?, le digo. Y empecé a ladrar como un perro, dice. Empezó a no tratarla con tanto cariño ni con tanto afecto para tomar distancia. Siempre los límites son buenos, porque te ayudan a no llegar a la cornisa, al borde. Te ayudan a advertir a tiempo el peligro. En el Antiguo Testamento, en la ley decía que si vos vas a hacer una casa con 2 pisos, ponele pretil, ponele baranda, porque no va a ser que alguno se asome y se caiga. Esto es igual. El pretil, la baranda, es ese límite necesario en tu vida y en la mía para no caer. Entonces, cuando viene un mensaje que vos ya presumís que es medio
subido de tono, que no corresponde, y bórralo, sácalo. Cuando estás viendo una película y vos ya sabes en qué va a desencadenar determinada situación, y o cerrá los ojos, o apagalo, o cámbialo, no sé. Son límites. Son límites. Cuando vos estás trabajando con dinero, si te toca en tu labor, manejas dinero y te mueve mucho, y vos ves que hay una tentación en vos, y toma distancia. Toma distancia. Si no podés controlarlo, es preferible decirle, mira, cámbiame de área porque no es la mía. Es preferible, para no quedarte con algo que no corresponda. En muchas situaciones de la vida está bueno poner límites antes, distantes del barranco, para no esperar a estar en el borde y con el peligro de caer. Eso depende de vos y de mí, no de Dios. Señor, dame sabiduría para poner límites claros en mi vida. Ayúdame a no llegar al borde y al punto de caerme. Señor, líbrame de caer. Señor, por favor. Ahora, ¿cuál fue el consejo del Señor Jesús? Velad y orad que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, dice, pero la carne es débil. Entonces, conociendo tu debilidad y la mía, hermanos, los límites nos ayudan para no transgredir la ley de Dios, para no ofender a Dios. El verdadero temor de Dios prospera en no ofender a Dios, evitar hacerlo. Buscar de agradarle, de amarlo, de servirle, de darle lo mejor de la vida, porque Él dio lo mejor del cielo por vos y por mí. Entonces, los límites son muy buenos, no solo para llevar una vida ordenada, sino también para librarnos de la tentación. Dice 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y este pasaje fue duro para mí. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Subrayalo, hermano. Píntalo con un resaltador. Todo aquel que lucha, vos y yo que luchamos, de todo nos tenemos que abstener. De todo lo que va a dar lugar al pecado, de todo lo que puede dar lugar a un traspié en la vida cristiana. Y nuestra vida no es una vida de negaciones simplemente. Hay muchas cosas en las cuales prosperar. De hecho, el pasaje que leíamos antes está en positivo, Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Ordena tu mente, ponele límites a tu mente. ¿Hasta dónde va tu mente? Cuando mamá estaba enferma en sus últimos tiempos, creo que ya lo conté otra vez, yo veía que de vez en cuando ella iba y dejaba lo que hacía y se ponía a tocar el piano y cantaba un himno hermoso, ¿no? Y bueno, yo digo, qué bueno, qué lindo, me enseñó muchas cosas entre ellas, ¿no? A cantar, pero resulta que una vez le pregunté, yo noto que pasa esto, y ella me dice, sí, cuando vienen los dolores más fuertes, dice, para que no me largue a llorar y no reniegue de mi fe, dice, yo iba y tocaba un himno. Era el límite que ella había puesto, y fue bueno, porque no vi una mujer renegar de su dolor, de su angustia, de la dura situación que estaba atravesando, sino vi una mujer que se deleitaba en su Señor, a pesar de. Y ese era su límite, el que ella había encontrado, el práctico. Entonces, hermanos, los límites siempre son buenos. Aún para la noche oscura, cuando viene la tentación, para que la luz del Señor se encienda. Cuando no podés dormir, ¿qué haces? Pónete a orar, hermano. Pónete a leer la Biblia. Aprovecha bien el tiempo. Cuando vienen pensamientos inapropiados, cámbialos por un buen pasaje de la Escritura que te ayude a salirte de eso y a concentrarte en el objetivo espiritual que Dios te propone.
te va a ayudar, me va a ayudar, nos va a ayudar. Porque así como pensamos, sentimos y actuamos. Si ordenamos el coco, hermanos, si aprendemos, como decía Jorge Huésped, dice, el problema está en el coco. Dice, si aprendemos a abortar los malos pensamientos, solucionamos un montón de cosas. Para eso hay que poner límites. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, un buen tamiz, un buen límite para no transgredir la buena ley de Dios. Concluimos, hermanos, pasó el tiempo. Nos ayudan a no tomar forma del sistema de este mundo. Acuérdense, no se conformen a este siglo, sean transformados por medio de la renovación del entendimiento. En cuanto al vocabulario común que nos rodea, a las diversiones que el mundo propone, la vestimenta, las modas, que muchas hacen tropezar a otros, las licencias y libertades, nos ayudan a lograr relaciones saludables con nuestros semejantes. Pienso en el matrimonio, ¿no? En determinados momentos donde no nos ponemos de acuerdo en algo y empieza a subir el tono de voz. ¿Qué es lo mejor? Y decir, bueno, listo, hasta acá llegamos. Nos pongamos a orar juntos, porque gritando no nos vamos a entender. Eso es poner un buen límite. Y ayuda mucho, más de lo que piensan. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermanos. Así que si hemos entendido qué es lo que hay que hacer de bueno y en qué trabajar y en qué prosperar, hermanos, lo hagamos. Vamos al último. Nos ayudan a formar a nuestros hijos en el temor del Señor. Dice, vosotros padres, Efesios capítulo 6, versículo 4, vosotros padres, no provoquéis a ira, no irritéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Proverbio 19, 18 dice, castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Dios pone límite. En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, dice Hebreos 12, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es bueno administrar buena disciplina en casa. ¿Qué sería exasperar a nuestros hijos? Exigirles más de lo que ellos pueden dar, por ejemplo. Maltratarlos. No darles el tiempo que ellos necesitan, que reclaman, también es un motivo de exasperarlos a ellos. Porque cuando ellos vienen y están con necesidad y te preguntan y te piden por algo y vos no se los das, los hace poner nerviosos y mal, reaccionar de una manera no esperada, no deseada. Está de nosotros, papá, mamá, dedicar el tiempo necesario a ellos. Ser tiernos, ser dulces, pero firmes. Que no se te suban a la cabeza, que no te gobiernen ellos tu vida. Y eso pasa cuando no ponemos límites apropiados, prudentes, con tiempo, desde pequeños. Si vos no lo corregiste hasta los 8, 9, 10 años, hermano, se te fue de las manos. Quiero ser muy honesto y transparente con vos, hermano, hermana. Lo que vos no pudiste hacer en esos primeros 6, 7, 8 años, corrigiéndolo, trayéndolo a la vereda en que el Señor ha trazado, después se te van de las manos. Y creo que los límites para nuestros hijos es lo que mejor podemos hacer por ellos. Nuestra mejor inversión está en ellos. De hecho, dice la Biblia que ellos son herencia de Jehová. Son bendición para nuestra vida. Entonces, ¿cómo yo no voy a cuidar un tesoro tan grande como el que Él me ha dado, nos ha dado? Es más, ¿cuántos quisieran tener y no pueden?
Vos y yo que tenemos la dicha, la gracia, tenemos que ocupar nuestro tiempo en ellos y ponerles límites para que ellos aprendan, corrijan su vida y salgan derechitos, ¿no? Como el árbol que se le pone el sarmiento desde que es flaquito y recién lo plantás, ¿viste? Le pones el palo al lado firme y crece derecho, porque si no, crece torcido. Los límites son buenos para nuestros hijos. Aunque el mundo enseñe que no son tan así, no son tan buenos, dales libertad para que ellos hagan. ¿Por qué les vas a frustrar la vida? Hermano, eso es del diablo. No viene de Dios. Por eso tenemos el mundo que tenemos, donde hay hijos que no respetan a sus padres, donde hay hijos que blasfeman de sus padres, donde los abandonan cuando son grandes y quedan solos, donde hay hijos que van al colegio y no respetan a sus maestros, a sus profesores, no respetan a las autoridades, porque los límites vienen de casa, ahí se marcan, ahí se trazan los buenos límites. Queremos tener una buena generación, invirtamos en poner buenos límites para ellos. No límites traumáticos y exagerados e incumplibles, no, porque esto los va a desmoralizar, no los va a animar a crecer en el Señor. Y hay que corregirlos con el primer límite, la palabra de Dios. Cuando vos le ayudaste a grabar a fuego en su mente y en su corazón la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a ayudar, va a ser un ladero tuyo para que cuando vos le corrijas algo le decís, mira lo que dice la palabra de Dios. No es ocurrencia mía, mira lo que dice la palabra de Dios. Ahora, me temo que el problema está en casa y en los padres, más que en los hijos. Porque el otro problema estaría si ponemos buenos límites en casa, pero no los aplicamos primero en nuestra vida. Porque el ejemplo que ellos ven es lo que ellos copian y hacen. Entonces yo no le puedo decir a mi hijo no robes cuando yo me quedo con lo ajeno. No digas malas palabras cuando yo tengo una cloaca en mi boca. Respeta a tus autoridades cuando yo vivo hablando mal de los líderes, de los ancianos, del presidente, de la presidenta, de los que están en eminencia. No esperes que ellos no copien esas cosas y las pasen inadvertidas y se traguen el verso. No lo esperes, porque eso les marca muy fuerte. Con esto cerramos. Nosotros necesitamos formar hogares donde el nombre del Señor sea glorificado. Sin límites no vamos a poder hacerlo. Límites primero en mí, en vos, límites para con nuestros semejantes, límites para con nuestros hijos. Y si vos naciste quizá en un hogar donde no tuviste límites y te estás formando como siervo de Dios, como hijo de Dios, no bajes los brazos, pedí consejo, sobre todo en la palabra de Dios, que hay mucho para poder vos disciplinar tu vida, vos, como dice Pablo, golpear tu cuerpo y ponerlo por servidumbre para que sirva a Cristo, no al pecado, no a la maldad, no al mundo. Ponete vos primero en estrecho para después transmitirle a tus hijos el mejor capital, el temor de Dios. Porque sin temor de Dios no podemos agradarlo. Sin temor de Dios no hay sabiduría. Sin temor de Dios no hay inteligencia espiritual. Sin temor de Dios transgredimos la ley de Dios. No hay límites. Dice la palabra de Dios que toda persona ha transgredido los límites puestos por Dios. Y dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahí hubo un límite que Dios puso. El pecado nos alejó de Dios, nos apartó de Dios, al ser humano y como raza, hombres y mujeres de cualquier color de piel, de cualquier estrato social.
de alcurnia, de abolengo o un simple don nadie. Todos hemos pecado y estamos lejos, apartados de Dios. Ahora hay un Dios amoroso que ha trazado un medio de salvación para recuperar a cada ser humano, no a la masa. Por eso dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dado lo más preciado para saldar tu deuda y la mía, muriendo por vos y por mí en la cruz del Calvario, para que la deuda sea cancelada, para que todos aquellos que puedan acogerse al beneficio de la cruz, de salvación, de perdón, de vida eterna, de paz, de reconciliación, el sello de la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida, todos los que se acojan, abracen los beneficios de la cruz, puedan entonces tener salvación en Dios. Dios no quiere ver personas que vayan a morir en sus pecados y que no haya oportunidades para ellos. Aún hoy, Dios da oportunidad a cada persona de arrepentirse de sus pecados, confesarlos delante de Dios en la intimidad con Él, pedirle que pueda venir a hacer morada, que viva en su corazón, que perdone todos y cada uno de sus pecados, para que pueda ser llamado hijo de Dios, para que pueda tener herencia en los cielos, para que pueda tener una esperanza como la que Chicha tuvo. Alguien esperaba a su Señor y el Señor se la llevó y está disfrutando con Él, porque tenía una esperanza cierta, porque su fe estaba fundada en Cristo. Y yo te invito en esta noche a buscar en el Señor Jesús el refugio eterno, el perdón de tus pecados, la limpieza de ellos, y que puedas ser una nueva persona en Él.